Hola, yo les voy a platicar sobre los antimicrobianos. Bueno, para empezar, ¿qué es un antimicrobiano? Un antimicrobiano va a ser aquella sustancia química que a ciertas concentraciones va a actuar contra los microorganismos, ya sea destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento. Para que un antimicrobiano se considere ideal, por así decirlo, debe de cumplir ciertas características. Por ejemplo, deben de tener una toxicidad selectiva frente al microorganismo, pero obviamente una mínima toxicidad en el hospedador. También debe de cumplir con una buena distribución tisular, es decir, el movimiento de dicho antimicrobiano o fármaco hacia la sangre y diversos tejidos del cuerpo. Debe de tener una baja unión a proteínas plasmáticas y su administración debe ser oral y parenteral. También otra cosa que es muy importante es que debe de existir una ausencia de reacciones adversas e interacciones con otros fármacos. Todos los antimicrobianos también tienen diferentes mecanismos de reacción. Por ejemplo, los antibióticos, algunos son inhibidores de la síntesis de proteínas, otros de las, de la síntesis de los ácidos nucleicos, y pues otros pueden intervenir en la síntesis de la pared celular. Todo va a depender pues de cierto pues antimicrobiano y pues también obviamente de la infección o enfermedad que padezca el hospedador. Bueno, entre los antimicrobianos se encuentran también los antibacterianos o antibióticos mejor conocidos, los antimicóticos, los antivirales y los antiparasitarios. Los antibacterianos van a ser aquellas sustancias que destruyan a las bacterias o les impida su crecimiento y también que pues causen enfermedad. También podemos definir a los antibióticos como productos del metabolismo microbiano que son capaces de matar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos y pues también son efectivos a bajas concentraciones. En sí, en general, los antibióticos deben su toxicidad selectiva a las diferencias entre las células eucariotas y procariotas, y su eficacia tóxica es la consecuencia de su capacidad de inhibir una reacción bioquímica específica y esencial, ya sea para la célula eucariota o para la célula procariota. Y pues para que el antibiótico ejerza su acción es necesario que llegue al foco infeccioso, penetre en las bacterias, ya sea por difusión o transporte activo, y de ahí alcance intracelularmente la concentración necesaria. Una vez que esté dentro de la célula el antibiótico, puede ser bacteriostático si inhibe la multiplicación de forma reversible, o se puede considerar bactericida si tiene un efecto letal. Por consiguiente tenemos los antimicóticos. Los antimicóticos van a ser aquellos cuya composición contenga sustancias específicas para inhibir el crecimiento de hongos que producen infecciones y eliminarlos. Y estos van a producir una alteración de las estructuras de una célula fúngica que consiga inhibir su desarrollo. Va a alterar la viabilidad o capacidad de supervivencia, ya sea directa o indirectamente. Esto va a facilitar el funcionamiento de los sistemas de defensa del huésped. Los antimicóticos pueden ser fungistáticos o fungicidas, dependiendo ya sea que inhiban el crecimiento o produzcan la lisis de los hongos. Después tenemos a los antivirales. Los antivirales van a ser utilizados para el tratamiento de infecciones producidas por un virus.
Estos pueden presentarse en comprimidos o pueden ser administrados por vía inhalatoria. Y pues obviamente se pueden usar para el tratamiento o prevención de una enfermedad viral. Estos compuestos químicos son capaces de identificar partes de las estructuras de un virus, habitualmente proteínas virales que suelen ser debilitadas. Y con esto pues se puede alterar la multiplicación de este agente. Y por último tenemos a los antiparasitarios. Estos son medicamentos antiinfecciosos que se administran pues en humanos y animales para el tratamiento de infecciones que son causadas por bacterias, pero especialmente por parásitos. Entre los tipos de los antimicrobianos vamos a encontrar los desinfectantes, que solo se van a aplicar a sistemas inanimados y van a eliminar la carga microbiana total. Los sanitizantes, que esos solo se van a aplicar a sistemas inanimados y van a disminuir la carga microbiana total. Los antisépticos, que van a reducir y controlar la presencia de microorganismos potencialmente patógenos y solo se van a poder aplicar externamente en los seres vivos, ya sea en la piel o las mucosas. Y los antimicrobianos de uso tópico o sistémico. Estos van a reducir y controlar la presencia de microorganismos que han invadido los tejidos y van a actuar sobre el organismo, ya sea siendo ingeridos, absorbidos por la piel o inyectados. Y bueno, yo les voy a hablar en específico de los antivirales y los antiparasitarios. Bueno, los antivirales son un tipo de fármaco utilizados para el tratamiento de infecciones producidos por un virus. Existen distintos antivirales específicos para distintos tipos de virus, pero estos suelen ser relativamente inocuos para el huésped, por lo que su aplicación debe ser pues relativamente segura. Y pues los antivirales van a ejercer su acción inhibiendo ya sea la entrada del virus, bloqueando enzimas importantes en la replicación del mismo o el ensamblaje viral, así como la salida del virus en la célula. Y en la imagen que se muestra aquí explica cómo el antiviral, cuando está interactuando con el virus. Bueno, pues el primer paso es cuando el antiviral se une al virus, después lo va a penetrar. Al penetrarlo va a ocurrir que el virus pierda su envoltura. Después el antiviral va a crear copias del genoma y va a sintetizar las proteínas de ese mismo virus, pues para como protegerse y al desechar al virus pues ya tenga como cierto conocimiento de ese y no vuelva a atacar. Después va a ocurrir un ensamblaje y finalmente va a liberar el virión. Les voy a platicar un poquito de los virus, nada más como para recordar y poder entender el mecanismo de acción de ciertos antivirales. Y bueno, los virus van a ser aquellos parásitos intracelulares, los cuales su replicación va a depender básicamente de los procesos de la síntesis de la célula del huésped. Van a invadir las células vivas, se van a aprovechar de ellas para poder multiplicarse y obviamente reproducir nuevos virus. Bueno, los virus están constituidos por material genético que va a ser el portador de la información necesaria para poder asegurar su replicación, ya sea ADN o ARN. Puede ser monocatenario o bicatenario.
o incluso existen unos que pues pueden ser tanto bicatenarios con regiones monocatenarias. Y la replicación de los virus de ARN suelen producirse en el citoplasma, pero la replicación del genoma de la mayoría de los virus de ADN se va a producir en el núcleo de la célula. También los virus tienen una cubierta proteica o también conocida como cápside. La cápside es la que protege pues el material genético. También algunos virus poseen una cubierta membranosa o una bicapa lipídica. Esta es la que los rodea cuando se encuentran fuera de la célula. Esta membrana contiene proteínas codificadas tanto por el propio genoma vírico como por el de las células hospedadoras. También contiene glúcidos complejos cuyo origen va a ser exclusivamente de la célula hospedadora. El ciclo biológico de los virus va a ser la fijación, la penetración, la replicación y expresión del gen, el ensamblaje y la liberación. Bueno, los primeros dos pasos son la fijación y la penetración del virus en la célula hospedadora. Aquí el virus se va a unir a un receptor específico presente en la membrana del huésped. Durante la fijación, una proteína específica en la cápside del virus se va a pegar físicamente a una molécula específica de la membrana de la célula hospedadora. Esta molécula va a ser el receptor y pues generalmente suele ser una proteína. Algo muy importante es que un virus siempre va a reconocer sus células anfitrionas con base en los receptores que llevan. Y una célula que no tiene receptores para un virus, obviamente no puede ser infectada por ese virus. Y una ruta típica para la entrada viral va a ser la fusión con la membrana. Es la que pues suele ser más común en virus con envolturas. Y algo que es como muy chistoso es que pues los virus también pueden engañar como a la célula para que pues ésta los acepte por medio de un proceso de transporte activo. Este pues es conocido como endocitosis. Algunos pues pueden inyectar su ADN en la célula. El siguiente paso es la replicación genómica y expresión génica. Aquí el genoma viral se va a copiar y sus genes se van a expresar para producir las proteínas virales. En esta etapa va a implicar copiar el genoma viral y producir más proteínas virales de tal manera que las nuevas partículas del virus se puedan ensamblar. Pues obviamente las proteínas virales que se van a producir van a variar dependiendo pues de un virus a otro. Pero todos los virus deben de codificar las proteínas de la cápside y los virus con envoltura típicamente también van a codificar las proteínas de la envoltura. Pues estas a menudo van a ayudar al reconocimiento del hospedador. Pero además los virus pueden codificar las proteínas que van a manipular el genoma del hospedero, por ejemplo, al bloquear sus defensas o impulsar la expresión de genes para beneficiar al virus. Las que ayudan con la replicación pues del genoma viral o también las que desempeñan un papel en otras partes del ciclo de la vida del virus. Después tenemos el paso del ensamblaje y pues aquí va a ocurrir que las nuevas partículas virales se van a ensamblar a partir de las copias del genoma y de las proteínas virales. Durante esta etapa las proteínas de la cápside recién
sintetizadas se van a unir para formar capsómeros. Estos van a interactuar con otros capsómeros para formar la cápside pues completa. Y por último está la liberación. Aquí las partículas virales terminadas van a salir de la célula para poder infectar a otras células. Es decir, diferentes tipos de virus van a salir de la célula por diversas rutas. Algunos pues la van a hacer como estallar mediante el proceso de lisis, mientras que otras pueden salir a través de las vías de exportación de la propia célula, o sea, por exocitosis. Y otras pues van a brotar de la membrana plasmática y van a tomar un fragmento de esta a medida de que van a salir. En algunos casos, pues la liberación de los virus va a matar a la célula hospedera. Por ejemplo, una célula hospedera que estalla, pues no va a sobrevivir. Y en otros casos, los virus que salen dejan intacta la célula para que pueda continuar produciendo más partículas virales. Esta igual es una imagen de cómo se replica pues el virus, y prácticamente pues es lo mismo de la pasada. Pues en primer paso está la unión, donde el virón se va a unir a la célula hospedera por medio de absorción. Después va a estar la penetración, ya sea pues que el virus va a inyectar a la célula y el material genético del virus se va a introducir pues en esta. El tercer paso es la síntesis, donde el ácido nucleico viral se va a replicar a costa del metabolismo de la célula. El cuarto paso es el ensamblaje, donde el ácido nucleico viral se va a agrupar en nuevas partículas virales. Y por último está la liberación, donde van a salir los nuevos virus y pues van a poder replicarse pues en otra célula. Y volviendo a los antivirales, estos se van a clasificar dependiendo de su mecanismo de acción, como les estaba comentando, o pues dependiendo del perfil de su actividad. Todos van a interferir en distintas etapas de la replicación viral. Unos van a ser análogos de los ácidos nucleicos y pues por ejemplo van a ser como la vidarabina, el ganciclovir, el aciclovir o la acidobudina. Otros van a depender del bloqueo de la adhesión y penetración, como la mantadina o el oseltamivir. Otros van a ser inhibidores de la síntesis de la proteína, como los interferones. Y otros van a tener que ver con la alteración de la fase de maduración proteica, como los inhibidores de proteasa y los inhibidores de glicosilación. Bueno, entre los análogos de los ácidos nucleicos, como les comentaba, está la acidobudina. La acidobudina es un didesoxinucleósido sintético con propiedades antivirales. Esta, al igual que otros inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos, también va a inhibir la replicación de los retrovirus humanos y animales después de ser activada a través de varios pasos de fosforilación. La actividad de la acidobudina es dependiente de la conversión intracelular a la forma trifosforilada. Es decir, la tasa de fosforilación varía dependiendo del tipo de célula, mientras que el ADN polimerasa humana va a ser menos susceptible a los efectos de la acidobudina trifosforilada. Este mecanismo puede ser el responsable de distintos aspectos de la toxicidad de este fármaco. La acidobudina va a actuar incorporándose preferentemente en la cadena naciente en lugar de timidina. Y también pues se cree que la inhibición de las transcriptasa
inversa viral va a interferir con la generación de las copias del ADN por los ARN virales, que a su vez pues son necesarias para la síntesis de nuevos viriones. Y la tasa de fosforilación va a variar dependiendo del tipo de célula, mientras que pues la ADN polimerasa humana va a ser menos susceptible a los efectos de la acidobudina trifosforilada. Hay algunos microorganismos que ya se consideran susceptibles a la acidobudina in vitro, como las especies de Citrobacter, Enterobacter, el virus de Epstein-Barr, Escherichia coli, Giardia lamblia, Haemophilus influenzae. También está el virus de la hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus linfotrópico T, humano de tipo 1, especies de Klebsiella, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella typhi, Shigella, Vibrio cholera y Yersinia enterocolitica. Bueno, también entre este grupo está pues el aciclovir. Este es igual un análogo acíclico del nucleósido de guanina. Va a inhibir selectivamente la duplicación de diversos virus, pero en especial el virus del herpes, el tipo 1 y el tipo 2. También el virus de varicela zoster y Epstein-Barr. El aciclovir es poco activo contra infecciones de citomegalovirus y pues impide la duplicación viral mediante la inhibición de la síntesis del ADN. En una primera etapa el aciclovir es fosforilado y convertido en monofosfato de aciclovir, que este es un nucleótido. Y esta fosforilación ocurre en forma eficaz en las células infectadas por el virus del herpes por medio de una sinasa de timidina que va a ser codificada por el virus. La fosforilación es mínima en las células no infectadas. Esto explica pues su selectividad relativa. Posteriormente, el monofosfato aciclovir se va a convertir por la acción de diversas enzimas celulares en difosfato y trifosfato del aciclovir, el cual se va a incorporar a las cadenas del DNA y va a inhibir la polimerasa del DNA por los virus y pues obviamente va a inhibir la polimerasa en menor grado también pues la polimerasa alfa del DNA celular. También tenemos al ganciclovir. Este antiviral va a inhibir la síntesis del ADN vírico y la replicación del virus herpético y citomegalovirus. Es decir, que va a impedir la duplicación viral mediante la inhibición de la síntesis del ADN. Y en las células infectadas por citomegalovirus se va a fosforilar rápidamente en forma de monofosfato. Después, por acción de las sinasas celulares, se va a convertir en las formas difosfato y trifosfato. Pues para ejercer su actividad antivírica, el ganciclovir es fosforilado a monofosfato por una proteína quinasa del virus. Esta enzima, que va a venir codificada por el gen UL97 del citomegalovirus. Posteriormente, el monofosfato se va a convertir a di y trifosfato por las quinasas celulares. De esta manera se van a alcanzar dentro de las células infectadas concentraciones del ganciclovir trifosfato como 100 veces más altas que en las células infectadas. También, una vez que esté formado el trifosfato de ganciclovir, este va a permanecer como tal en las células infectadas durante varios días. Y el ganciclovir trifosfato va a inhibir la síntesis del virus mediante una inhibición competitiva, por así decirlo, de las DNA polimerasas víricas y también se va a incorporar al DNA del virus, con lo que va a finalizar prematuramente la elongación del DNA vírico.
Otro ejemplo es la vidarabina. Esta es un arabinósido de adenina, también se conoce como ARA-A, y es un nucleósido de purina extraído de los caldos de la fermentación de Streptomyces antibioticus. La vidarabina se va a activar contra el virus del herpes simple, tanto tipo 1 como tipo 2, Vaccinia virus, varicela zoster, variola virus, rhabdovirus y algunos virus de RNA tumorales. Bueno, y pues la vidarabina tiene que ser fosforilada intracelularmente a partir de enzimas celulares hasta obtener su forma activa. El trifosfato de vidarabina va a inhibir de forma competitiva el ADN polimerasa viral, pero también puede inhibir otros sistemas enzimáticos como la ribonucleósido reductasa, para que pueda ser como responsable de algunos efectos tóxicos, por lo que ya no va a estar como disponible en ciertas formas como tópicas. También este fármaco no es como tan conveniente porque tiene una escasa solubilidad y va a requerir la infusión de volúmenes pues importantes de líquido y va a limitar pues su empleo. Bueno, la siguiente clasificación va a ser el bloqueo de la adhesión y la penetración. Entre estos tenemos la mantidina, que este es un antivírico sintético que pues generalmente es utilizado en la profilaxis y tratamiento de la influenza A, pero también se ha descubierto que tiene ciertas propiedades antiparkinsonianas. Bueno, como antivírico, la mantadina va a actuar bloqueando la desagregación de la cápsula de la partícula vírica, que por lo tanto no va a poder trasladar su ácido nucleico al huésped. El fármaco va a impedir la fusión de la cubierta del virión con la membrana vacuolar. La mantidina también va a interferir con la penetración del virus a través de la membrana celular. Pues para prevenir la infección viral, el fármaco debe estar administrado antes de una exposición al virus. Más o menos su administración es entre 24 y 48 horas desde el comienzo de los síntomas. Va a reducir la duración del episodio gripal. Y como antiparkinsoniano, la mantidina va a potenciar las respuestas dopaminérgicas del sistema nervioso central y va a liberar dopamina y norepinefrina de sus lugares de almacenamiento y obviamente pues va a impedir su recaptación. También dentro de esta clasificación tenemos a los deltamivir. Este es un inhibidor selectivo de las neuraminidasas del virus de la gripe. Las neuraminidasas son glicoproteínas enzimáticas que se encuentran en la superficie del virión. Y estas enzimas son como que muy esenciales para la liberación de las partículas virales que están recién formadas a partir de las células infectadas y también para la diseminación posterior del virus infeccioso por el organismo. El oseltamivir es un éster etílico del producto activo frente a las neuraminidasas víricas y pues también debe ser hidrolizado a ácido libre para que pueda como que ejercer o llevar a cabo su actividad. El oseltamivir también siempre se va a administrar en forma de un fosfato. Luego tenemos la clasificación donde entran los de inhibición de la síntesis del ADN y aquí tenemos al foscarnet. El foscarnet pues obviamente es igual un agente antiviral pero intravenoso.
Por otra parte, es un análogo orgánico del pirofosfato inorgánico. Este no tiene como ninguna otra relación con otros agentes antivirales. El foscarnet está indicado especialmente para los pacientes que sufren de retinitis. La retinitis es causada por el citomegalovirus y también está indicado para pacientes que sufren de SIDA. Bueno, muy aparte, el foscarnet va a inhibir selectivamente las ADN polimerasas específicas virales y también las transcriptasas inversas en el sitio de unión del pirofosfato. Esto se va a producir mediante la prevención de la escisión del pirofosfato del desoxinucleósido trifosfato y la elongación de la cadena del ADN viral. Aquí las ADN polimerasas no tienen por qué verse afectadas como con el aciclovir o ganciclovir. Aquí la fosforilación intracelular por la timidina quinasa o alguna otras quinasas no va a ser como cierto requisito para que el foscarnet tenga como que cumplir su actividad. Por esto es por lo que lo convierte eficaz in vitro contra cepas del herpes simple que son deficientes en timidina quinasa. De manera in vitro, el foscarnet va a inhibir la replicación del virus, del herpes simple, de varicela zoster, del virus del Epstein-Barr, del virus del herpes humano y del citomegalovirus. También el foscarnet va a inhibir la ADN transcriptasa del VIH y la polimerasa de la hepatitis B. Los citomegalovirus muestran cierta sensibilidad variable al foscarnet. Posteriormente tenemos la inhibición de la síntesis proteica. Aquí nos encontramos con las citocinas o los interferones. Bueno, ¿qué son las citocinas? Las citocinas son moléculas con una elevada actividad biológica y son capaces de modificar la respuesta celular. También van a ejercer sus funciones reguladoras uniéndose a receptores específicos que se encuentran en la superficie de la célula diana. Los interferones se clasifican en dos grupos. El primer grupo son los del tipo 1, obviamente, y van a incluir el interferón alfa y el interferón beta. Estos interferones tienen como efectos antivirales y antiproliferativos. Y los de tipo 2 van a incluir solamente a los interferones gamma. Y estos solamente van a tener propiedades inmunomoduladoras. En cuanto a su interacción, los interferones van a interaccionar con unos receptores que se encuentran en la membrana celular, pero obviamente el efecto no se va a producir en la membrana, sino que se va a producir en el núcleo. Y se va a producir por proteínas que inducen los interferones, es decir, pueden existir la producción de proteínas inhibidoras del proceso de replicación, inhibir la expresión genética, también puede estar la depresión de metabolitos esenciales o la acción citotóxica. Y en cuanto a sus funciones, los interferones tienen distintas funciones para poder limitar la replicación viral en función de la célula, o sea, dependiendo si está infectada o no. En el caso de que la célula esté infectada, los interferones van a promover la apoptosis. Y mientras que en las células no infectadas se va a generar un estado antiviral.
De ahí la acción antivírica va a ser inespecífica sobre procesos metabólicos que van a incluir la síntesis del ARN y de las proteínas. Van a provocar en la célula hospedadora la elaboración de proteínas con actividad antiviral. Y aquí van a ser de dos maneras, o sea, de manera indirecta van a inhibir la replicación viral. Este grado de inhibición de la replicación viral va a depender de las características replicativas del virus como de la dosis de interferones. Ahora les voy a platicar un poquito de los interferones, de los tres tipos. Bueno, comenzando con los interferones alfa. Estos son alfa interferones endógenos que son secretados por leucocitos, así como por ejemplo los macrófagos o los linfocitos, en respuesta a la infección viral o varios inductores sintéticos y biológicos también. Todos los alfa interferones van a compartir actividades biológicas en común que van a ser generados por la unión del interferón al receptor de la superficie celular. Aunque el mecanismo exacto de acción aún no se conoce como tal, la unión del interferón al receptor de la superficie celular va a ser seguida por la activación de tirosina quinasas, lo que va a conducir a la producción de varias enzimas, como por ejemplo la 2,5 oligoadenilato sintetasa o también la beta 2 microglobulina. Estas y posiblemente otras enzimas estimuladas por los mismos interferones van a ser las responsables de los efectos biológicos pleiotrópicos de los alfa interferones. Y pues obviamente van a incluir efectos antivirales, antiproliferativos y efectos inmunomoduladores. También pues tiene como ciertos puntos en la diferenciación celular, la regulación de superficie celular, la expresión de antígenos de histocompatibilidad y la inducción de citoquinas. Los interferones beta van a inducir a la actividad antivírica e inmunorreguladora. Esta mediada por su interacción con los receptores celulares específicos con la superficie de células humanas. Los interferones gamma también se le conocen como interferones inmunitarios o de tipo 2. Estos son un tipo de citocina producida por linfocitos T y linfocitos killer. Su función más importante es la actividad de los macrófagos, que tienen un aumento en la capacidad fagocitaria de estos mismos, tanto en la respuesta inmunitaria innata como las celulares adaptativas. Previamente van a intervenir en el reclutamiento de monocitos de la circulación. Y por último tenemos a los antivirales que alteran la fase de maduración proteica. Estos son un grupo de fármacos que tienen cierta actividad sobre la aspartiloproteasa, que es codificada por el virus. Su estructura es complementaria del sitio activo de la enzima y van a actuar como inhibidores competitivos de esta misma. Solo que hay como un inconveniente que tienen estos fármacos, y pues ese inconveniente es su baja biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la absorción vía oral, rápida excreción o bien ambas. Bueno, estos inhibidores van a evitar la formación de las proteínas estructurales del VIH necesarias para la formación de la partícula vírica madura. Bueno, durante el proceso de replicación del VIH,
Los precursores que van a ser generados a partir de los genes GAG y POL. El gen GAG es el gen que codifica proteínas estructurales internas y el gen POL es el gen que codifica la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. Bueno, esos son procesados para dar lugar a proteínas funcionales como la proteasa, integrasa, transcriptasa reversa, la RNasa y las proteínas de la cápside. Por lo mismo es que su inhibición da lugar a los fármacos de viriones inmaduros y pues por tanto no infecciosos. Bueno, estos fármacos son considerados como relativamente mal tolerados porque a corto plazo producen nefroliatiasis e intolerancia digestiva. A mediano y largo plazo producen intolerancia a la glucosa, osteonecrosis avascular e hiperlipidemia. Y pues es por esto que se consideran un grupo de fármacos relativamente mal tolerados. Dentro de estos también se encuentran los inhibidores de la transcriptasa reversa. Estos son análogos de los nucleósidos. Y el lugar donde estos fármacos actúan es la transcriptasa reversa. Esta resulta ser esencial en el ciclo replicativo del virus y se considera una característica de la familia Retroviridae. Cuando el virus penetra la célula transcriptasa reversa va a producir una copia complementaria del ADN a expensas del ARN genómico viral. Después va a catalizar una segunda copia positiva, permitiendo que la información que es genética vírica va a quedar de cierta manera codificada en una doble hebra de ADN. Su mecanismo de acción consiste en que pues la actividad como inhibidores competitivos de los nucleósidos trifosforilados intracelulares y por un lado van a competir de cierta manera por el lugar de unión de los nucleótidos a la transcriptasa reversa. Por otra parte también al incorporarse a la cadena de ADN naciente. De esta manera van a actuar como terminadores de la misma y van a impedir la unión de nuevos nucleósidos. Por último, les voy a platicar sobre los antiparasitarios. Bueno, los antiparasitarios son medicamentos que se usan para tratar aquellas parasitosis. Y bueno, las parasitosis son enfermedades infecciosas que son producidas por seres vivos, o sea, los parásitos, y se pueden encontrar en el aparato digestivo humano. Existen dos diferentes, que son los protozoos y los helmintos. Bueno, los antiparasitarios están formados por muy pocos elementos. Por ejemplo, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el azufre, pero el azufre se presenta como una estructura de anillo. Y pues tenemos como ejemplo los medicamentos Nifurtimox y el Levamisol. También el flúor, el cloro, el yodo y el fosfato se consideran en fármacos antihelmínticos, fenólicos y organofosforados. Los elementos inorgánicos son muy raros, pero el arsénico y los antimoniales están presentes en el tratamiento de las tripanosomiasis y leishmaniasis. Sus estructuras químicas son demasiado comunes porque, pues bueno, el anillo del benceno está presente en casi
la mitad de todos los antiparasitarios. Muchos otros, si llegan a tener anillos nitrogenados, pero no, o sea, es como que muy difícil encontrarlos. También son como sustitutos en los anillos que aparecen con frecuencia en los grupos metilo, metoxi, hidroximetil y amino. Los grupos con nitrógeno aquí sí son muy comunes y aquí es donde entra el metronidazol, pero los sulfhidrilo no existen entre los fármacos antiparasitarios. Para recordar un poco los protozoos, bueno, esos son microorganismos unicelulares que pertenecen al reino protista y subreino protozoa. Estos pueden vivir súper libres o actuar como parásitos, pero de igual manera pueden parasitar a distintos animales y a la especie humana. También estos tienen, bueno, la mayoría de estos tienen nutrición de tipo heterótrofa, o sea que son incapaces de transformar carbono inorgánico en carbono orgánico. Dentro de los antiparasitarios tenemos el metronidazol, y el metronidazol es un inhibidor de la síntesis de ácidos nucleicos. Este es un nitroimidazol con, con propiedades tanto antibacterianas como antiprotozoarias. Se utiliza para tratar las infecciones que son producidas por tricomonas vaginalis, como las amebiasis y yardasis. Este es uno de los fármacos más eficaces frente a bacterias anaerobias y también en combinación con otros antibióticos. Este fármaco también se utiliza para la erradicación del Helicobacter pylori. El metronidazol se considera amebicida, bactericida y tricomonicida. Pues también actúa sobre las proteínas que transportan electrones en la cadena respiratoria de las bacterias anaerobias, mientras que en otros microorganismos se introduce entre las cadenas de ADN, inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. También el metronidazol se considera muy efectivo tanto frente a las células en fase de división como en las células en reposo. Yéndonos a su mecanismo de acción, bajo peso molecular y unión de proteínas muy bajas, el metronidazol va a ser muy eficaz como antimicrobiano. O sea, prácticamente no induce resistencias. Bueno, en cuanto a los efectos antimicrobianos del metronidazol, van a afectar siempre el metabolismo bacteriano de los ácidos biliares en el tracto digestivo y va a disminuir el prurito en los pacientes con colesteasis secundaria a una cirrosis biliar primaria. Bueno, también dentro de los antiparasitarios encontramos la sulfadiazina. Esta es considerada un análogo estructural del ácido aminobenzoico. También inhibe competitivamente a la enzima de la dihidropterodata sintetasa, que es responsable de la incorporación del ácido aminobenzoico al ácido dihidrofólico. Esto va a hacer que bloquee la síntesis del ácido dihidrofólico y disminuya la cantidad del ácido tetrahidrofólico, obviamente metabólicamente activo. Esto va a ser un factor de la síntesis de purinas, timidina y ADN. Va a haber bacterias que sean sensibles a
pues a la sulfadiazina, porque algunas sintetizan ácido fólico. Entonces las bacterias sensibles van a ser las que sinteticen ácido fólico. Y la acción de las sulfamidas es antagonizada por el ácido aminobenzoico y sus derivados. Algunos derivados son la procaína y la tetracaína. También la presencia de detritos tisulares que proporcionan los componentes necesarios para el crecimiento bacteriano. Luego tenemos al albendazol. Bueno, el albendazol es de los antiparasitarios más comunes. Y bueno, el albendazol se considera como un carbamato benzoimidiazólico con efectos antihelmínticos y antiprotozoarios. Estos obviamente frente a los parásitos tisulares e intestinales. El albendazol muestra una actividad larvicida, ovicida y vermicida. Por eso se cree que ejerce el efecto antihelmíntico inhibiendo la polimerización de la tubulina. Esto va a causar la disrupción del metabolismo helminto, incluyendo la disminución de energía que va a inmovilizar y después pues va a matar al helminto sensible. El albendazol va a ser eficaz en el tratamiento de parásitos tisulares como Echinococcus granulosus y Echinococcus multilocularis. Estos dos microorganismos son los causantes respectivos de la equinococosis quística y equinococosis alveolar. También daña de manera selectiva los microtúbulos citoplasmáticos de las células intestinales, de los nemátodos, pero obviamente no del huésped, y va a ocasionar la ruptura de las células y la pérdida de funcionalidad, que va a ser secretora y absortiva. También se va a producir una acumulación de sustancias secretoras en el aparato de Golgi del parásito y van a disminuir la captación de la glucosa y la depresión de los depósitos del glucógeno. Así como muchas de las sustancias secretoras presentes en el aparato del Golgi son las enzimas proteolíticas, la consecuencia final va a ser la autólisis de la célula intestinal y pues por final va a ser la muerte del gusano. Y por último tenemos al melarsoprol. Bueno, el melarsoprol es un tripanocida derivado arsenical que inhibe la glucólisis y disminuye la producción del ATP mediante la afinidad por grupo sulfhidrilo. Los organismos que son susceptibles a este medicamento es Trypanosoma brucei gambiense y Trypanosoma brucei rhodesiense, que son los parásitos que producen la tripanosomiasis y la enfermedad del sueño. Y también el melarsoprol es el producto de la condensación del óxido de melarsen con dimercaprol. Este es comercializado y tiene un nombre pues comercial como Arsobal. También otra cosa como que muy relevante del melarsoprol es que contiene como excipiente propilenglicol. Lo contiene porque es un compuesto que puede disolver el plástico. Y pues eso es todo por esta presentación. Espero que haya sido entendible. Gracias.